Y bueno, ok. Yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es el marco metodológico, ya que pues sabemos que en el proceso investigativo este tiene como propósito final generar conocimiento a través de la resolución de problemas establecido al inicio del estudio. Dicho problema viene expresado normalmente en las preguntas y objetivos de la investigación, de modo que el investigador se ve en la necesidad de tomar una serie de decisiones para enfocar el problema de investigación y buscar soluciones al mismo. No sé si iba a decir algo, Le. No, que sí, que me gustaría que tal vez pudieran haber habilitado algunos sus cámaras para que los Ujú. conociera y viera quiénes están, viera sus caras, porque sí es importante que se conozcan. Me encantaría mucho, ahorita ya habilitó Sonia, gracias Sonia, Alan, Scarlett, Esli, Jimmy, también tengo a Vanessa que habilitó, Noris, Alejandra, muchísimas gracias para que los pudiera conocer, ¿verdad? Aquí están, ¿ve? Jimmy, ajá, Sí, Danelia, así estoy viendo. sí, Ronnie, Mariela. Bueno, tal vez durante el transcurso de la ponencia ellos pueden habilitar el resto. Carlos, Rosa, Dania, Scarlett aplica, no César y Noris. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a los demás. Bueno, prosiga, ingeniero. Ok, gracias, Lee. Como les venía diciendo, estos problemas del marco metodológico vienen expresados prácticamente cuando hablamos del problema en general, de lo que nosotros queremos tratar en la investigación, vienen prácticamente en las preguntas y en los objetivos de la investigación. Entonces, el investigador se ve en la necesidad de tomar una serie de decisiones para enfocar el problema de investigación y buscar soluciones al mismo. Entonces, con esto, pues, iniciamos en qué es el marco metodológico. Bueno, cuando hablamos de marco metodológico, este se hace referencia a todas las decisiones que el investigador toma para alcanzar sus objetivos, las cuales se enfocan en aspectos tales como el diseño de la investigación, la estrategia a utilizar, la muestra a estudiar, los métodos empleados para recoger los datos, las técnicas seleccionadas para el análisis de la información, y los criterios para incrementar la calidad del trabajo, entre otros. Los diseños de investigación pues actuales giran en torno pues en dos grandes paradigmas y no existen, por decir así, bases epistemológicas suficientes para establecer cuál es mejor que el otro. Tenemos pues el modelo cuantitativo y el cualitativo que más adelante les estaré hablando un poco acerca de esos. Y en general, pues este es un conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del problema planteado a través de procedimientos específicos y también que incluyen técnicas de observación y recolección de datos, determinando el cómo se realizará el estudio. Y esta tarea consiste en hacer operativa los conceptos y elementos del problema que estamos estudiando. Es importante comprender que la metodología de la investigación es progresiva. Por lo tanto, no es posible realizar el marco metodológico sin las fundamentaciones teóricas que van a justificar el estudio del tema elegido. Porque, por ejemplo, toda investigación o toda metodología debe de llevar sus fundamentaciones teóricas. Y cuando hablo de fundamentaciones teóricas, hablo de la revisión de literatura, es decir, de en qué nos estamos basando para hacer esta metodología. Ahora bien, la importancia del marco metodológico permite, en primer lugar, un análisis reflexivo y crítico de los conceptos más teóricos a desarrollar en una investigación, en primer lugar. También, pues, esto implica lo que es la utilización de pasos y procedimientos para resolver problemas cuyas soluciones se hallan por la aplicación del método científico. También pues, tenemos como en tercer lugar que desarrolla la capacidad de crítica y argumentación, es decir, la capacidad argumentativa de donde nosotros estamos sacando nuestra metodología a la hora de tomar decisiones frente a los procesos que debemos seguir en nuestro tema de investigación. Por lo tanto, es una herramienta fundamental para el desarrollo de las actividades académicas y científicas. Y finalmente, pues este establece el rumbo correcto de una investigación asegurando un trabajo eficaz y eficiente frente a los logros de los resultados.
El marco metodológico podría decir yo que es una de las partes, en mi experiencia, más importantes, porque una vez que nosotros estamos en campo y si tenemos una metodología bien hecha, nosotros sabremos qué hacer en ese momento, porque muchas veces nosotros nos vamos al campo y podemos leer, digamos, la teoría, pero no es lo mismo leer la teoría a veces que ponerla en práctica en el campo. Por lo tanto, es necesario que las fundamentaciones teóricas al momento de hacer la metodología sean claras, concisas y precisas para que cuando vayamos al campo, entonces nosotros sepamos qué es lo que vamos a hacer. Además, pues de la metodología de la investigación, pues esta presenta y explica las diferentes técnicas para recolectar datos, indica cómo elaborar los instrumentos, señala el porqué de los procedimientos y advierte sobre las consecuencias de obviarlos. Suministra información útil para la toma de decisiones y permite la verificación o refutación de juicios emitidos por otras personas, que esto tiene que ver con lo que son nuestras hipótesis, que hablaremos un poco más adelante, y pues esta proporciona una base de conocimiento o marco de referencia necesaria para fijar posiciones en la vida en nuestras áreas de investigación. Ahora bien, vamos a hablar un poco de los elementos y componentes que lleva el marco metodológico. En primer lugar, tenemos lo que es el planteamiento del problema, que en muchos casos el planteamiento del problema pues constituye, se derivan estos de la literatura en su mayor parte y corresponde a una extensa gama de propósitos de investigación, como describir tendencias y patrones, evaluar variaciones, identificar diferencias, medir resultados y probar teorías. En primer lugar, pues el planteamiento del problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Decir, por ejemplo, en nuestro caso, que estamos en nuestra área de agricultura, características o atributos, por ejemplo, de una especie que queremos cultivar, organismos, hechos, por ejemplo, sistemas que nosotros queremos trabajar en nuestra metodología, que pueden ser medidos con puntuaciones numéricas. También el problema debe estar formulado en su mayor parte claramente como pregunta, porque algunas veces tenemos que el planteamiento del problema se plantea como pregunta, pero también hacemos una literatura en donde explica claramente el planteamiento del problema. Entonces, se hacen de esas dos formas. En primer lugar, pues, lo hacemos en forma de preguntas porque esto va enlazado con lo que son nuestros objetivos de investigación, pero también debemos de explicar claramente cuál es el problema que nosotros estamos atendiendo en nuestra investigación. Pues, el problema debe estar formulado como pregunta, como les dije anteriormente, y claramente sin ambigüedades. Por ejemplo, aquí tenemos en el cuadro de abajo, como por ejemplo, qué es, cómo se viene dando, cuáles son las características, desde cuándo, cómo ha venido dándose, qué relación existe, por ejemplo, entre variables que queremos evaluar, por ejemplo, en la calidad de agua de algún X organismo, por qué produce o qué produce efectos alguna variable, cuáles son las causas de esos efectos y qué factores, pues, lo han generado. Y en tercer lugar, pues el planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad objetiva. Entonces, a partir de ese problema de investigación, entonces generamos lo que son las preguntas de investigación, que las preguntas de investigación son la base de la investigación, valga la redundancia, y es la que guía al investigador. Por eso debe de ser presentado de forma lógica y sistemática. Este contempla una definición clara del objeto de estudio, pues ayuda al investigador a enfocarse en lo que es el problema y no divagar caminando por rumbos diferentes en el que pues no debería centrarse, ¿no? Una vez que se ha definido lo que es el problema, como les había hablado anteriormente, se deberán describir las posibles causas asociadas al problema descrito. Asimismo, pues es importante resaltar que las consecuencias o implicaciones de de manera que se pueda hacer una especie de pronóstico y permita adelantarse un poco al futuro.
esperando si continúan las condiciones que lo han generado. Las preguntas de investigación deben de ser claras, al igual que el problema de investigación, sin ambigüedades o dobles sentidos, y deben ser formuladas sin errores sintácticos, gramaticales o ortográficos, que es una parte muy importante que debemos de tener en cuenta en nosotros al escribir. Debemos de evitar todas esas cosas como, por ejemplo, los errores ortográficos, claramente. Entonces, a partir de estas preguntas de investigación, surgen los que vienen, o más bien los que son los objetivos. Y estos pues constituyen el propósito del investigador. Esta es la meta global del estudio y se divide pues en metas de menor alcance a los que llamamos objetivos específicos, los cuales unidas conforman o completan el nivel de dicha meta global. Por ejemplo, los objetivos se inician con un verbo en infinitivo e involucran logros, por ejemplo, examinar, evaluar, determinar, analizar, que son por decir así, los verbos que comúnmente utilizamos nosotros en nuestra área de cultura. Y bueno, toda investigación pues debe tener un solo objetivo general y por cada objetivo debe existir un solo logro, ¿ok? También pues constituyen el proceso del investigador, como se los había dicho anteriormente, y deben de ser claros, precisos, medibles y alcanzables. Se formulan utilizando el verbo que indique la acción, como se los mencioné, y de lo que se desea realizar. Y de las preguntas de investigación surgen estos objetivos que persigue pues nuestra investigación y que orientarán qué tipo de diseño se planteará. Cuando redactamos los objetivos debemos considerar algunos criterios de calidad para su delimitación y formulación y de esta manera pues para cada pregunta debe haber al menos un objetivo que se relacione. Los objetivos pues deben ser congruentes con las preguntas de investigación y deben ser suficientes para poder responderlas. De esto pues entonces viene lo que son las hipótesis. ¿Y qué son las hipótesis? Pues las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Y las hipótesis indican lo que tratamos de probar. Y bueno, se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado y se derivan de la teoría existente y deben formularse de manera de proposiciones. De hecho, pues estas son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Vean cómo todo esto va enlazado. Eh, Como se los dije, son respuestas a las preguntas de investigación. Cabe señalar que pues en nuestra vida cotidiana constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y luego pues a veces indagamos su veracidad. Por ejemplo, aquí establecimos una pregunta de investigación que sería, por ejemplo, ¿la tierra de diatomeas mejoran la producción acuícola? Esa sería una pregunta de investigación. Entonces nuestra hipótesis sería, la tierra de diatomeas genera beneficios a la producción acuícola. Cabe recalcar que en este caso pues existen las hipótesis nulas y la hipótesis alternativa. Em, ok, serían las hipótesis nulas y la hipótesis alternativa, que la hipótesis nula comúnmente es que, digamos, es una respuesta positiva, es decir, por ejemplo, la tierra de diatomeas genera beneficios a la producción acuícola y la hipótesis alternativa sería la tierra de diatomeas no genera beneficios a la producción acuícola. En ese caso, luego de eso, es muy importante tomar en cuenta lo que es la viabilidad de la investigación, porque la viabilidad es que debemos de tomar en cuenta la disponibilidad de tiempo, recursos financieros, humanos y materiales. ¿Por qué? Porque debemos de saber el tiempo que va a durar nuestra investigación, cuánto dinero necesitamos para poder realizarlo, si vamos a necesitar más personas y qué materiales vamos a utilizar durante toda nuestra investigación. Y para eso, pues, como les se los dije, debemos de tener unos objetivos que deben de ser medibles y alcanzables. Y en el alcance también de la investigación, están asociadas al nivel de profundidad con que se aborda una investigación. Es decir, hasta dónde se pretende llegar con la generación de conocimiento. En ese sentido, tenemos cuatro, que son las exploratorias, descriptivas, correlacionales y explicativas. Las exploratorias, por ejemplo, buscan explorar áreas desconocidas o al menos poco conocidas, lo que implica que se avanza por un camino no abordado antes. Comúnmente, nosotros
en nuestra área no lo realizamos. No, en la mayoría del tiempo nosotros no realizamos este tipo de alcance. Em, de ahí vienen los descriptivos, que parten de los estudios exploratorios, que suponen que ya se han identificado las variables y ya se han definido algunos conceptos que deberán seguir avanzando hacia la descripción de las variables. Y luego vienen los estudios correlacionales, que buscan establecer la existencia o no de relaciones entre variables ya descritas anteriormente. De esta manera, pudiendo llegar a establecer si dos o más variables están o no relacionadas entre sí. Comúnmente nosotros utilizamos, por ejemplo, este tipo de alcance correlacional y también los explicativos, que estos pues buscan establecer los niveles de dependencia existente entre variables que ya han sido relacionadas o asociadas anteriormente. Y bueno, en este caso implica identificar variables dependientes e independientes, donde una es la causa y la otra el efecto. Comúnmente, como se los dije, también de esta la utilizamos mucho y se toman en cuenta estos dos tipos de variables, la de variable dependiente y la independiente, que les voy a comentar un poco más adelante. Luego vienen los que son los enfoques de la investigación, eh, que existen pues estos dos, que son los que comúnmente se utilizan, la cualitativa y la cuantitativa. En general, cuando nosotros hablamos de enfoque de investigación, nos referimos a la naturaleza del estudio, la cual se clasifica, como se los mencioné, como cualitativa y cuantitativa, y en este caso, pues también puede haber la mixta, que incluye las dos, cualitativa y cuantitativa. Y bueno, abarca el proceso investigativo en todas las etapas, desde la definición del tema, el planteamiento del problema de la investigación, hasta el desarrollo de la perspectiva teórica, la definición de las estrategias metodológicas, la recolección y análisis de datos. En primer lugar, el enfoque cualitativo, este utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de la interpretación. Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas o hipótesis amplias durante o después de la recolección y análisis de datos. Comúnmente el enfoque de investigación cualitativa se utiliza mucho en lo que es en el área de sociales. Y tenemos por otro lado el enfoque cuantitativo, que este utiliza la recolección pues, de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Representan pues un conjunto de procesos y este es secuencial y probatorio. Este es el que nosotros comúnmente utilizamos en nuestra área porque nosotros queremos a veces probar, digamos, los efectos de variable, por ejemplo, sobre el crecimiento de la tilapia. Un ejemplo por así. Entonces, este es, digamos, el más adecuado en el que nosotros, el enfoque que utilizamos en nuestra investigación cuando vamos al campo. Las características de estos enfoques, en primer lugar, pues el enfoque cualitativo es un proceso inductivo, es interpretativo, iterativo y también es recurrente. El inicio del proceso cualitativo pues lleva un planteamiento del problema, revisión de literatura, surgimiento de las hipótesis y también en esta nos sumergimos en el campo en el que vamos a investigar. El propósito central también de este enfoque es los objetivos y preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad, que son una parte muy importante en la investigación, especialmente la justificación, en lo que nosotros les decimos el por qué estamos realizando nuestra investigación. También la exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema y la definición inicial del ambiente o contexto. La investigación cualitativa pues se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y de relación con su contexto. Este también pues se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. Em, y por otro lado, en el cuantitativo, pues este puede dirigirse a explorar, describir, relacionar y explicar. Eh, También es útil para evaluar, comparar, interpretar, establecer precedentes y determinar causalidad y sus implicaciones. Los criterios, pues, que este lleva es delimitar el problema, relación entre variables, formular
preguntas y tratar un problema medible u observable. Y sus elementos, al igual que el cualitativo, pues son objetivos, que son la guía del estudio, preguntas de investigación, justificación, viabilidad y deficiencias en el conocimiento que tenemos acerca de lo que nosotros estamos investigando. Los planteamientos cuantitativos se derivan de la literatura también y corresponden a una extensa gama de propósitos de investigación, como por ejemplo describir tendencias y patrones, evaluar variaciones, por ejemplo, de la calidad de agua, identificar diferencias entre dos tipos de dieta, medir resultados, por ejemplo, y probar teorías que ya han sido, por decir así, realizadas en campo, pero que nosotros también queremos probarlas en nuestra área, que a veces pues difieren, ya que son diferentes contextos. Por ejemplo, si evaluamos un tipo de dieta en Canadá con, por ejemplo, en Honduras, que son dos climas totalmente diferentes. Ahora bien, una parte muy importante que quiero que pongan mucha atención es el diseño de la investigación, porque esta también es, digamos, la parte, por decir así, más importante, que es la que nos lleva a nosotros a desarrollar nuestra investigación en el campo. Eh, el diseño de la investigación, pues no es más que un plan o estrategia que nosotros desarrollamos para obtener la información que se requiere en una investigación y responder al planteamiento que hemos realizado anteriormente. Este diseño experimental es prácticamente un estudio de intervención, porque el investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella en comparación con quienes no lo hacen. Por ejemplo, tenemos en primer lugar la medición de variables y uso de instrumentos. Cuando se trabaja con variables en el contexto de una investigación, que es en nuestro caso, estas deben ser medidas utilizando un instrumento de investigación. El concepto de medir, pues este está relacionado con la asignación de valores de acuerdo con algunos estándares. Por ejemplo, a cuánto debe estar según estándares el oxígeno en nuestros estanques, por ejemplo, de camarón. Si tenemos camarón en un estanque o tilapia o salmón, por ejemplo. En tanto que los instrumentos, pues también deben de ser válidos, también confiables y objetivos. Y un instrumento es válido cuando mide lo que se espera medir. Es confiable cuando al medir en varias ocasiones con el mismo instrumento los resultados son semejantes. Y es objetivo cuando se limita a presentar los resultados de las mediciones y no en base a percepción o prejuicios. Y para esto pues tenemos la investigación experimental y la investigación no experimental. Perdón, y la investigación no experimental. En la investigación experimental se tienen dos conjuntos a estudiar. En uno de los elementos se mantienen constantes, mientras que en el otro las variables son manipuladas por los investigadores. Por el contrario, cuando tenemos una investigación no experimental, las variables no son manipuladas ni controladas. En nuestro caso, nosotros siempre realizamos, en la mayor parte, en agricultura, investigaciones que son experimentales. Y también estos experimentos llevan lo que son las variables, los que mencioné anteriormente, que son las variables independientes y las variables dependientes. Y digamos que este es un esquema de un experimento que llevamos, en primer lugar, lo que es la variable independiente, que es la causa, es la que se considera como supuesta causa. Y en una relación entre variables, es decir, es la condición antecedente y el efecto, que es la variable dependiente. Es aquella que sufre modificaciones esperadas o no esperadas. Siempre que la variable independiente cambia, provocará una repercusión en la variable dependiente. Claramente, por ejemplo, tenemos aquí la tasa y frecuencia de alimentación, la densidad del cultivo, la composición del alimento, la calidad del agua son las variables independientes. Estas influyen en la variable dependiente, que es el crecimiento de la tilapia. Ese podría ser un ejemplo de lo que es variable independiente y la variable dependiente. Entonces, por ejemplo, tenemos también un ejemplo de lo que les mencioné, eh, de los grupos controles y de los grupos experimentales, cuando estamos trabajando con nuestra investigación experimental. Tenemos en primer lugar que la variable independiente es la acidez del agua
y la variable dependiente es el blanqueamiento del coral. En primer lugar, les voy a explicar qué es el grupo control. El grupo control, pues a este se le conoce también como el grupo testigo, en el que está ausente la variable independiente, es decir, al grupo control es, digamos, el grupo en donde no se le realizan modificaciones. Es, digamos, como que en la realidad. Se encuentra en la realidad el agua normal, por ejemplo, todo normal. Y los grupos experimentales es el que recibe el tratamiento o estímulo experimental. Este, pues, nivel o grado implica que un grupo se expone a la presencia de variables independientes y el otro no. Posteriormente, bueno, los grupos se comparan para saber si el grupo expuesto a la variable independiente difiere del grupo que no fue expuesto. Por ejemplo, como les había mencionado, tenemos la variable independiente, que es la acidez del agua, y la variable dependiente, que es el blanqueamiento del coral. En este caso, queremos ver cómo la acidez del agua afecta a los corales, es decir, al blanqueamiento del coral. Y para esto tenemos un grupo control, que tenemos un agua normal con un pH de 8.2, por decir así que estamos en un rango normal, de 8 a 8.5, 8.2. Y tenemos los grupos experimentales en donde bajamos el pH a 7.9 y tenemos otra réplica en donde lo bajamos a 7.65. Y bueno, vemos viendo que tras 8 semanas, por ejemplo, con el agua normal, es decir, el grupo control, hubo un 10% de blanqueamiento del coral con pH de agua normal. Y luego tenemos la acidez media, que con pH de 7.9 se vio tras 8 semanas de estudio que hubo un 20% de blanqueamiento del coral. Y ya con un 7.65 hubo un 40% de blanqueamiento. Y nosotros a partir de esto pues comparamos el grupo control y los grupos experimentales y a simple vista pues vemos que sí hubo un cambio, pero para poder digamos saber si hubo evidencia de disparidad entre estos tratamientos y entre el grupo experimental y grupo control, para eso se realizan los análisis estadísticos que les mencionaré un poco más adelante. Y bueno, también en este caso, nosotros tenemos que tomar una muestra. En acuicultura comúnmente, cuando nosotros vamos a realizar investigaciones, nosotros trabajamos con lo que son muestras porque no podemos trabajar con todo la población que comúnmente se trabaja, por ejemplo, con hectáreas, sino que agarramos una representatividad de esa población a lo cual llamamos muestras. En estudios experimentales, que es en el que nosotros comúnmente trabajamos, es que interesa valorar rendimientos de productos aplicados en diversos grupos, por ejemplo, sometidos a condiciones diferentes. Y bueno, existen dos métodos diferentes de muestreo de las poblaciones de animales, atendiendo a la intervención o no del azar en la selección de las unidades de muestreo. Yo les voy a mencionar nada más cuáles son los tipos de muestreo, porque yo creo que, no sé si estaré equivocado, esto creo que lo miraron en bioestadística. Entonces nada más lo voy a mencionar em, para que lo tengan en cuenta también al momento de hacer su diseño metodológico. Y en primer lugar tenemos el muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico, pues, ¿qué son? Pues todos los animales de la población a estudiar tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra, siendo el azar el que determina qué individuos forman parte de la muestra y cuáles no. En este caso, pues, se utilizan sistemas de números aleatorios y tablas de números distribuidos en filas, columnas distribuidos al azar para seleccionar cada unidad de muestreo. Esta, pues, tiene 5 tipos, que tenemos el simple, sistemático, estratificado, conglomerado, clúster y multiestadio. El simple, pues es necesario tener identificado todos los animales. El sistemático se utiliza cuando no se conoce la identidad de los animales. El estratificado, pues en ocasiones interesa analizar la población en función de la existencia de diferencias en un determinado carácter, por ejemplo, el sexo. En conglomerado clúster, eh, en ocasiones encontramos la población dividida en grupos de los que conocemos el número que hay dentro de la población, pero no se conoce el número de unidades de cada uno de esos grupos. Y por último, el multiestadio, pues consiste en sistemas mixtos de los métodos clúster y el método, este método estratificado. Este. Y tenemos el muestreo no probabilístico,
que este método, no todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra, em, siendo el investigador o el propio piscicultor, acuicultor, el que decide cuáles forman parte de la muestra y cuáles no. En este caso, pues se corre el riesgo de que la muestra no sea representativa de la población. Por eso es que comúnmente nosotros utilizamos muestreo probabilístico. Y en este existen dos, con voluntarios y de conveniencia. Con voluntarios, pues el piscicultor decide voluntariamente los animales o lotes de estos que forman parte de la muestra y cuáles no, según pues le interese a él o ella. Y de conveniencia, pues el investigador decide qué animales forman parte de la muestra en función de que posean o no algún carácter que desea analizar. Por ejemplo, no sé, alguna característica que tengan, por ejemplo, peces que tengan algunos parásitos, un ejemplo. Y luego tenemos lo que es el tamaño de la muestra. Este dependerá en gran medida, como les había mencionado, de los objetivos de la investigación, ya que no será necesario el mismo número de animales para detectar la presencia de una variable en una población como para determinar la proporción de la misma o para evaluar el impacto de un determinante en la presentación de un efecto. Este tiene dos elementos claves para obtener una muestra representativa, a través del cual se pueden hacer referencias. En primer lugar, la aleatorización, que es la selección de la muestra, que lo vimos, ya anteriormente se los mencioné, muestras probabilísticas, y la replicación, que es el tamaño de la muestra. Por ejemplo, vemos en este gráfico que tenemos que toda esta es nuestra población objetivo. Esta es, digamos, la población en la realidad, pero nosotros no podemos decir, muestrear toda esa población porque es muy grande. Entonces lo que hacemos es tomar una muestra de toda esta población, y entonces nos queda esta muestra y los anaranjados son lo que nosotros vamos a muestrear. El mismo ejemplo tenemos acá, que esta es toda, por ejemplo, la muestra, y estas son las muestras aleatorias que nosotros agarramos, que son las que vamos a tomar en nuestra investigación. Y esto depende, pues, en el espacio, en el tiempo y la variabilidad del muestreo. Por ejemplo, en el espacio es la variabilidad que está asociada, digamos, a diferencias entre áreas dentro de la población, es decir, está asociada a las áreas de la población. El tiempo es asociada al periodo del tiempo sobre el cual el muestreo ha sido hecho o lo vamos a hacer. Y la variabilidad del muestreo, que la variabilidad se debe del proceso de seleccionar los individuos al azar. Y bueno, aquí por ejemplo yo puse este cuadrito en donde según pues estimaciones de costos del Instituto Marino de Irlanda, un diseño óptimo requiere de 8 tanques y una muestra de 77 peces por tanque. Pero recuerden que esto solo va a depender de los objetivos de nuestra investigación. Sin embargo, en este artículo, que bueno, al final lo dejo ahí en la literatura, en la revisión de literatura, por si lo quieren leer, pues ellos hablan de un análisis estadístico que realizaron y pues hablan de que un diseño óptimo requiere de 8 tanques y una muestra de 77 peces por tanque para ver, por ejemplo, variaciones, por decir, en la calidad de agua, y estas cómo tienen efecto sobre el crecimiento y sobrevivencia de algún individuo que queremos evaluar. Entonces, también nosotros para poder tener la investigación bien hecha, por decir así, tenemos que tener en cuenta la validez. Y existen dos tipos de validez, la validez externa y la validez interna. ¿Qué es la validez externa? Esta se refiere a que nuestro estudio debe ser representativo de la realidad. Es decir, que lo que obtengamos en el estudio sea igual a lo que sucede en la población. Es decir, por ejemplo, si vamos a evaluar la tilapia, que esa muestra que nosotros agarremos sea una representativa de la realidad de lo que pasa, por ejemplo, en las cientos de hectáreas que se siembran en acuicultura común normalmente. Otra forma de visualizarlo es que nuestro resultado sea una imagen en pequeño de lo que sucede en el mundo, lo que les acabo de comentar. Y esta validez depende también de lo que es el muestreo y permite la extrapolación de la muestra de la población. Y tenemos la validez interna.
y pues estas se refieren nada más a la comparabilidad entre los grupos a contrastar. Es decir, que los grupos que vamos a comparar deben ser al inicio del experimento lo más parecido posible. Y esto es importante ya que si los grupos son diferentes, entonces los resultados que obtengamos pueden no reflejar el efecto del factor o del tratamiento que nosotros estemos aplicando. Recordemos que en los estudios experimentales tienen como objetivo pues probar el efecto de una o más variables factores sobre un objeto dados. Con la validez pues interna se controlan los factores que pueden confundir en nuestras interpretaciones. Y aquí tengo una imagen, por ejemplo, de un ejemplo en el inciso A. Esta es una validez externa, que esta es la población en el mundo, por decir en la realidad, y de esa población tomamos esta muestra. Y la validez interna, en el inciso B tenemos los dos grupos, grupo A y B, y vemos que ambos grupos son iguales, por lo que podríamos llamar, por ejemplo, el grupo A un control y el grupo B un testigo, pero ambos deben de ser iguales para que se puedan comparar, deben de ser lo más parecido posible. En esto tiene también que ver mucho y está relacionado con lo que son los tratamientos y réplicas. Y los tratamientos pues no son nada más que un conjunto de acciones que se aplican sobre las unidades experimentales y que son objetos de comparación. Cuando nosotros ya hemos definido lo que son las muestras, entonces, por ejemplo, al final tomamos una muestra de 25 individuos. Tenemos una muestra de 25 individuos y cada individuo entonces decimos, bueno, vamos a dividir 25 entre 4 porque vamos a hacer 4 unidades experimentales y los vamos a tomar de forma aleatoria. Entonces nos salen 6, ¿verdad? 6 por 4, 24 nos sobra un individuo. Entonces, esos individuos los vamos a meter en estas unidades experimentales y van a ser de forma aleatoria. De acuerdo a eso, nosotros vamos a también tomar de forma aleatoria cuáles de estas unidades experimentales van a ser el control y las otras van a ser las unidades experimentales. Y por ejemplo, aquí tenemos tratamiento 1, que podríamos llamarlo experimental, y tenemos que fue la unidad experimental 2 y la 4. La agarramos de forma aleatoria. Entonces, tenemos una replicación, es decir, tenemos dos. Se define como la repetición de experimento. Y tenemos el control también, que tenemos la unidad experimental 1 y la 3. Y esos son los tratamientos y réplicas que también nosotros los tenemos de tomar en cuenta en nuestra investigación para, por decir así, tener una representatividad y que nuestros análisis de datos pues sean lo más parecido posible a la realidad. Y bueno, finalmente tenemos pues lo que son los análisis de datos. Los análisis de datos, pues, más bien el análisis estadístico es una herramienta valiosa porque aquí nosotros podemos ver la veracidad de las conclusiones emitidas y dependerá en gran medida de un diseño experimental adecuado y de la interpretación que se da ante la evidencia generada para aceptar o rechazar la hipótesis de los trabajos planteados. Los análisis que se pueden utilizar en nuestra área comúnmente, pues son análisis de varianza. Podemos también hacer modelos de regresión o modelos en general, por ejemplo, modelos lineales generalizados o modelos lineales, regresión logística, regresión lineal normal. También podemos hacer un análisis multivariado que este sería, digamos, adecuado, por ejemplo, cuando estamos evaluando muchas variables de calidad de agua, por decir así, más de 20 análisis para la homogeneidad de varianzas cuando estamos analizando nuestros datos y también un análisis para verificar la normalidad de los datos. Y comúnmente pues nosotros hacemos análisis descriptivos, que son aquellos que son gráficas, comparación entre experimentos, etcétera. Y bueno, se utilizan muchos software, pero digamos los que en mi experiencia, los que he utilizado yo son RStudio y Python. Y bueno, Minitab se utiliza mucho también. Comúnmente pues se utiliza bastante lo que es también la herramienta de Microsoft, que es Excel. Pero creo que más potente sería utilizar un software porque con ello se pueden hacer todos los análisis, se pueden hacer los gráficos y bueno, se pueden hacer, digamos, todo lo que uno quiere hacer, digamos, en sus análisis de datos cuando ya hemos terminado todo y hemos sacado nuestros datos. Ok, Lick, un minuto porque se me va a descargar la compu.
Voy a desconectarlo. Ya está bien. No sé si hasta aquí algunos de los jóvenes tienen alguna pregunta sobre la parte de variables. Vanessa, Alejandra, Fernanda, Alan. Me gustaría que pudieran hacerle preguntas al ingeniero porque ustedes están haciendo ya sus avances, ¿verdad? Y un poco sobre la parte que les habló de la fundamentación teórica, porque ustedes van a entregar su segundo avance sobre eso, ¿verdad? Y también sobre las variables que tienen ustedes que indicar dentro de su entrega del día de hoy, a partir de las 2 de la tarde. Entonces me gustaría que pudieran participar Danelia, Jimmy, Sonia, Jorge, Ronnie, Noris, Helen, Scarlett, Carlos, Mario Andino, Johanira. Vamos, jóvenes, pregunten. Este es el momento. Todas las preguntas que ustedes hagan van a ser resueltas y con todo el cariño del mundo, pues para que ustedes puedan, el ingeniero les pueda responder también, porque es muy importante que ustedes puedan comprender esta temática, ¿verdad? No sé, Alejandra, Vanessa, que siempre son las que están consultando, Helen, O tal por vez favor. podríamos también al final, digamos, explicar, tal vez si lo entienden ya, Uh digamos, -huh. adaptado a la realidad, podríamos decirlo tal vez con estos artículos que voy a presentar. Está bien. No sé si ellos también, bueno, no sé cuándo, bueno, ahorita están trabajando, me imagino, con lo que es el proyecto. eh, Me Sí, imagino que lo que están haciendo nada más es la fundamentación teórica y la metodología y el diseño metodológico. sí, ahorita pues van con el segundo avance que tiene que ver con el marco teórico, ¿verdad? Pero el diseño metodológico ya les toca el tercer avance. Ah, ok. Pero lo que pasa es que va a ser evaluado este contenido en el segundo examen. Ya. Entonces, a través de la charla, pues ellos van a poder como fortalecer estos temas, que luego yo hago otro reforzamiento. Entonces, pero dice Vanessa que si se pueden aplicar varias variables en una investigación. Sí, claro. De hecho, entre más variables que puedes aplicar es mucho mejor, porque, por ejemplo, si estás evaluando, por ejemplo, crecimiento y sobrevivencia de tilapia o camarón, es necesario, por ejemplo, utilizar, digamos, variables como pH, nitrógeno, amonio, eh, oxígeno, temperatura. También podrías utilizar, digamos, si estás comparando dietas, digamos, comparar las variables de calidad de agua con el control y también con el experimental para ver cómo varía, digamos, el control con lo que es el experimental. Y entre más variables utilices, mucho mejor, porque así tu estudio va a tener como mucho más peso y también de acuerdo a los análisis que también se realicen. Eso también es una parte muy importante. ¿Les quedaría claro qué es una variable dependiente y una variable independiente, joven? ¿Les quedó claro? Sí, porque hizo un ejemplo bien Ujú. específico, bien didáctico. Y ahorita Entonces, lo voy a volver a presentar también. bueno, está bien, muy bien. Entonces prosiga, está bien, prosiga. Ok. Sí. Bueno, este ejemplo que les traigo es un ejemplo de lo que es el efecto de la calidad de agua sobre el camarón en un cultivo. Y bueno, como podemos ver acá, pues el objetivo de este estudio fue determinar el efecto de la calidad de agua sobre el camarón en un ciclo de cultivo. Los métodos que en este artículo utilizaron fue un enfoque cuantitativo y con un diseño experimental. Como les había mencionado, pues en nuestros campos el diseño siempre es experimental, ya que experimental es cuando nosotros pues tenemos el grupo control y el grupo testigo. En el diseño experimental pues se utilizaron piscinas con medidas de 3 a 4 hectáreas y las profundidades de esas piscinas fueron de 1,20 metros. Para poder utilizar estas piscinas, pues ellos tenían una población, o más bien un diseño de 16 piscinas, pero de esas 16 piscinas que representaba toda la población, solo se tomaron 4 piscinas. Después,
para poder sacar ese muestreo, digamos, esa población de esas 4 piscinas, ellos hicieron un muestreo de 10 muestreos por piscinas y 40 organismos por muestreo. Es decir, que fueron 40 muestras por piscinas. Y cada muestra, pues como se los mencioné, 40 organismos por muestreo. El monitoreo que ellos hicieron fue una vez por semana y la recolección de las muestras tomadas fue manualmente con una atarraya de 0,8 pulgadas y guardadas en bolsas plásticas con agua. Ahora bien, la variable independiente que ellos utilizaron fue la presencia de comunidades de pibiontes, la presencia de gregarinas, el pH, la temperatura, análisis de agua, nitritos, calcio, magnesio y alcalinidad. Y la variable dependiente, crecimiento y sobrevivencia del camarón. Es decir, nosotros queremos ver cómo la presencia de estas comunidades de pibiontes, gregarinas y todas esas variables de calidad de agua influyen en lo que es el crecimiento y sobrevivencia del camarón, que esa es la variable dependiente comúnmente en acuicultura, la variable dependiente que siempre nosotros en la mayoría de nuestros estudios evaluamos es crecimiento, sobrevivencia y también de conversión alimenticia. La tasa de conversión alimenticia también nosotros evaluamos mucho como variable dependiente. Y bueno, en los análisis de los datos que ellos hicieron un análisis de prevalencia, un análisis de correlación de Pearson en un paquete estadístico SPSS versión 22. Y bueno, los resultados, pues, ¿qué fue lo que salió? Que la temperatura, nitritos, calcio, magnesio y alcalinidad fueron las variables que tuvieron un efecto significativo. Cuando hablamos de significativo, biológicamente, eh, hablamos de, digamos, si hay diferencias. Es decir, que hubo un efecto significativo en el crecimiento y sobrevivencia del cultivo del camarón. Es decir, que estas variables de calidad de agua influyen en lo que es el ciclo del cultivo del camarón, mientras que la presencia de epibiontes y agentes patógenos ponen en riesgo tanto la supervivencia como el crecimiento del camarón. Es decir, si nosotros tenemos bien lo que son nuestras variables de calidad de agua, entonces va a tener un efecto significativo, es decir, que biológicamente es mejor el crecimiento y sobrevivencia del camarón. Y mientras que cuando estamos hablando de presencia de pibiontes o de patógenos, entonces pone en riesgo la supervivencia. Disculpen, ahí Jorge Molina puede apagar el micrófono. Jorge, ¿me escucha? Jorge, gracias. Ok, Gracias, sí, ya. Prosiga, ok, disculpe. sí. Este es el primer ejemplo que les tengo con lo que es el artículo de investigación con respecto al cultivo de camarón. Puse este ejemplo, un ejemplo muy sencillo, porque nosotros evaluamos mucho en nuestras investigaciones lo que es la calidad de agua. Entonces, para que puedan ver, digamos, el ejemplo de las variables independientes y variable dependiente. Y estos cómo influyen, pues, en lo que van a ser nuestros resultados. El segundo artículo tiene como nombre, pues, producción de la tilapia Oreocormis niloticus utilizando hojas de chaya como sustituto parcial del alimento balanceado. Por ejemplo, el objetivo fue evaluar el crecimiento, supervivencia, conversión alimenticia de juveniles de tilapia hasta la talla de cosecha comercial, al ser alimentadas con diferentes combinaciones de alimento balanceado y hojas de cruda de chaya en 2 épocas climáticas. Este es, digamos, el mejor ejemplo que puede haber, digamos, de un diseño experimental con tratamientos y réplicas. Porque, por ejemplo, tenemos en que la metodología utilizada en el diseño experimental, ellos realizarán 2 experimentos, uno en época fría y otro en época cálida. Y en cada experimento se utilizó un tratamiento control, que es con alimento balanceado, el alimento normal que nosotros utilizamos para darles de comer a los peces, y un tratamiento experimental con 2 réplicas con alimento, con 75% y 50% de alimento balanceado complementado con las fat de chaya. Es decir, que al tratamiento experimental, la primera réplica se le agregó 75% de alimento balanceado más 25% de hojas de chaya. Y la segunda réplica fue de 50 de alimento balanceado y 50 de hojas de chaya en ambas épocas. Y ellos realizaron un muestreo aleatorio
Es decir, utilizaron 243 juveniles revertidos de una misma camada y en época fría ellos utilizaron 36 peces por metro cúbico, 36 peces por cada tratamiento. Y en la época cálida utilizaron los 44 peces por metro cúbico. Ellos utilizaron un sistema de recirculación semiabierto en donde realizaron recambios del 25% cada día y también hicieron recambios generales una vez por semana y hicieron una limpieza total cada 2 semanas. La variable independiente para ellos fue temperatura, contenido de humedad, lípidos, fibra cruda, contenido de ceniza, proteína cruda, extracto libre de nitrógeno. Y bueno, la variable dependiente fue el crecimiento y la supervivencia y también la tasa de conversión alimenticia. Yo creo que aquí podría responder la pregunta anteriormente realizada y como puedes ver, pues tenemos muchas variables también, al igual que el artículo anterior, las variables independientes tenemos muchas y la variable dependiente comúnmente, como se los dije, son a veces solo es una variable dependiente, pero a veces tenemos más. Pero como estas están relacionadas, entonces se pone el crecimiento y también la sobrevivencia. Y bueno, en el análisis, pues, ellos utilizaron, pues, fórmula de peso ganado, peso final entre dietas y entre épocas, y se evaluaron a través de un análisis de covarianza de 2 vías, y las diferencias entre las medias, pues, se probaron utilizando el método de Tukey. El método de Tukey no es nada más que para ver, digamos, las diferencias, porque cuando nosotros aplicamos un análisis de covarianza o un análisis de varianza, esos análisis nada más nos dan o nos dicen si esto es, si hay diferencias o disparidades entre tratamientos. Mientras que cuando sí hay diferencias, entonces procedemos a aplicar el método de Tukey, porque el método de Tukey nos va a decir, digamos, en dónde están esas diferencias. Y los resultados pues fueron que los tratamientos con 50 y 75% de alimento balanceado, complementado con chaya en ambas épocas climáticas, tuvieron una ganancia de peso similar a la de los organismos que se alimentaron con la dieta control, es decir, no hubo mucha diferencia, fue casi igual. Y cuando se incluyeron las hojas de chaya en la dieta de tilapia, la tasa de conversión alimenticia balanceado se redujo de 9,17 a 33,62% en época fría y de 15 a 38, un 40,23% en la época cálida. Entonces, también se observaron efectos adversos en la supervivencia, peso ganado y tasa de conversión alimenticia en todos los tratamientos en la época fría, contrario a la época cálida. Por ejemplo, hubo más peso en los tratamientos de época cálida que en fría. Y hubo evidencia de disparidad de los parámetros entre épocas claramente, porque en época cálida, pues la variación de la temperatura como que es un poco más calor, a diferencia de la época fría. Entonces quiere decir que ellos tuvieron sus mejores resultados en la época cálida que en la época fría. Por lo tanto, ellos concluyeron en que, pues, recomiendan la sustitución de hasta 50% del alimento balanceado con hojas de chaya, que pues esto va a contribuir de manera significativa a la reducción de la tasa de conversión alimenticia del alimento balanceado. Claramente, nosotros trabajamos mucho con estas tasas de conversión alimenticia, ya que esto pues nos ayuda a reducir los que son los costos, que comúnmente en agricultura y en los trabajos donde ustedes vayan, esto totalmente se traduce a costos. Todo es costo, entre más ganancias y menos pérdida, por ejemplo, mucho mejor. Y esto pues sin afectar el crecimiento de las tilapias. Y como conclusión final, durante los meses más cálidos del año, pues fue más eficiente el insumo, el uso del insumo, es decir, que utilizando las hojas de chaya en época cálida fue mucho mejor que utilizarlas en la época fría. Y eso fue, digamos, los resultados y estos ejemplos de los artículos que se utilizaron. Y bueno, esta es la literatura. Si alguno de ustedes quiere, por ejemplo, eh, indagar o también pueden utilizar la literatura, por ejemplo, está el de Sampieri, que es de la metodología de la investigación, y hay algunos artículos que yo utilicé y el artículo que me mencioné anteriormente, que si los pueden leer, o si no, pues también yo se los puedo compartir. Gracias, no sé si tienen preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero. Ha sido muy didáctico, organizado en la información que les ha proporcionado a los jóvenes, les ha dado ejemplos. Me gustaría pues que no se quedaran con Ujú. dudas o preguntas, ¿verdad? Y que lo pudieran hacer aquí para que usted pudiera, en su experiencia, tal vez
o hablarles sobre su experiencia en algunas publicaciones también y sobre cómo se ha decidido, por ejemplo, su tema de tesis y algunos lineamientos. Pero si tiene alguna pregunta, Vanessa, puede Ujú. hacerla antes de que el ingeniero pueda ampliar. Vanessa, ¿iba a hablar? Sí, ingeniero, yo le quería preguntar en el planteamiento del problema, siempre se va a realizar como pregunta. Sí, comúnmente se realiza como pregunta, pero también, bueno, en mi caso, es muy importante también que aparte de la pregunta, se realice también, digamos, una descripción de lo que es el problema. Puede realizar, por ejemplo, pregunta de investigación, pero también se realiza lo que es la descripción del problema. Comúnmente, en las investigaciones, en muchas y que yo he observado, solo se realiza la pregunta de investigación. Pero, por ejemplo, en mi caso, a mí yo he realizado la pregunta de la investigación y también he descrito lo que es el problema de la investigación. Porque, por ejemplo, en muchos, si el objetivo también es querer aplicar, digamos, a un financiamiento o presentar tu anteproyecto, creo que lo más necesario es que hagas la pregunta y también la describas también el problema. Así va a estar más clara la persona o quienes están evaluando más clara de por qué tú quieres hacer esta investigación. Así es. ¿Y qué es lo que va a resolver? ¿Verdad? ¿Qué es lo Porque que va a resolver y qué es lo por que qué va a lo quiere resolver, hacer? porque Porque ahí va exactamente, todo eso. sí, sí, porque ya en la justificación pues ya es más que todo la parte de la contribución, la importancia, La ¿verdad? importancia, correcto. Sí, y los beneficiarios, y si hay alguna Ujú. metodología, ¿verdad? Que va a contribuir, ¿verdad? Sí, Pero en el caso del planteamiento hay que dejarlo bien claro cuál es el claro. problema que se va a resolver y hay que ampliar, ¿verdad? Porque para ello uno debe leer, ¿verdad? Demasiado, Demasiado, así es, muchísimo. Sí, muchísimo, sí, porque para hacer. también debe de estar justificado. Exacto, sí. Y citar, ¿verdad? Desde las fuentes de donde obtiene esa información y de investigadores que han tenido. Es muy buena pregunta, Vanessa, me gusta Y mucho. eso quiero recalcarlo también, por Ujú, ejemplo, cuando vamos a justificar o citar, lo más ideal es buscar, digamos, información confiable, porque muchas veces utilizamos Wikipedia y Wikipedia cualquiera lo puede manipular. Entonces, yo realmente no confío y no les diría que utilicen esa página, sino que lo tomen, digamos, de libros o de investigaciones o publicaciones ya realizadas, que son pues del método científico que debemos nosotros utilizar. De hecho, ellos han tenido una preparación bien fuerte, una semana donde se les dio durante toda una semana un taller, 2 horas, en las estrategias de búsqueda de información y la aplicación del gestor Citari, porque ustedes utilizan Ujú. Mendeley, ¿verdad? Está Sí, Sotero, Mendeley, está Sotero Sotero, también. sí, que es Sí. gratuito, pero en este caso ellos utilizan Citari, pero tengo inconvenientes porque siempre hay obstáculos, ay, que no corre la computadora, que tal cosa, que siempre hay una limitante, ¿verdad? Entonces, pero usted puede más o menos comentarles cuán importante es un gestor académico, y máxime fuera del país donde está estudiando una universidad. Pues. Sí, realmente es muy importante. Fíjese que de eso me pasó una experiencia porque me decía, por ejemplo, mi tutor, porque yo no estaba realizando, digamos, mis referencias, no las estaba gestionando con un gestor bibliográfico. Cuando él me devolvió uno de los comentarios más importantes que me dijo, cuando vayas a hacer tus referencias, cita con Mendeley para que las referencias ya de un solo te salgan, porque cuando uno utiliza un gestor bibliográfico, por ejemplo, si usted le pide en que lo haga en normas APA 7, él ya se lo va a dar con normas APA 7. Si usted se lo pide, por ejemplo, que sea, por ejemplo, en método Harvard, por ejemplo, ya lo tiene ahí Mendeley. Nosotros solo tenemos que darle clic a la pestañita y al final las referencias van a salir con el método que el profesor le pide. Entonces, realmente eso me sirvió y me ha servido muchísimo, lo cual yo se los recomiendo a ustedes. Yo espero que, bueno, el uso, digamos, y eso de que no les funciona no sea una excusa para no querer utilizarlo,
porque realmente, se los digo sinceramente, si alguno de ustedes quiere dedicarse o quiere, por ejemplo, estudiar en el extranjero, seguro lo van a necesitar. Eso me gusta mucho que les haya indicado porque siempre existen inconvenientes y entonces me gusta que otros den otros aportes porque a veces es más, como más fácil ver el punto negro que ver Sí, todo lo que, que hay, que resolver. que resolver, exactamente así. No sé si tienen alguna otra duda. Jorge, Merlin, Neri, Helen, los coordinadores de los grupos, por ejemplo, Dania, Alan, me gustaría mucho que intervinieran, por favor, para que hagan consultas. Angie, alguna consulta la pueden hacer en el chat también, ¿verdad? Sí, sí, En no hay el chat, problema. sí, en el chat pueden hacerla para que podamos resolver. No sé si tienen alguna duda, algo más que le gustaría o que el ingeniero volviera a fortalecer en esa área o algún tema que él expuso aquí, ¿verdad? Basado en su experiencia, se lo voy a agradecer, jóvenes. Vamos, quiero verlos participar. Quería comentarle, Lick, que Ajá, mientras se deciden los ajá, estudiantes sí, a participar, sí, por ejemplo, yo ahorita en mi tesis, pues no estoy trabajando realmente con lo que es acuicultura, pero estoy trabajando en ecosistemas de bosque tropical húmedo, pero también yo hice el diseño experimental, así como les lo expliqué. Yo, digamos, quería ver el efecto del pecarí de collar en lo que es la regeneración del bosque tropical húmedo, pero para eso tuve que hacer 20 parcelas cercadas, es decir, con malla galvanizada, y 20 parcelas libres de control. Entonces, digamos que las controles son mis testigos y las 20 parcelas cercadas que estaban cerradas para que ellos no puedan entrar son mis parcelas experimentales. Y de esas 20 parcelas, pues 10 puse, digamos, en la Estación Biológica de la Selva, que es un área de estudio, 10 exclusiones, le llamo yo a las cercadas, y 10 libres. Y otras las puse en otra área de estudio que son eh, en Reserva Nogal, que es otra área de estudio que trabajé también. Y bueno, ahí puse mucho en práctica, digamos, lo que es este diseño experimental. En un área, por ejemplo, había mucho pecarí de collar y en otra área los pecaríes están extirpados localmente, es decir, los cazadores ya los han extinguido. Entonces quería ver, digamos, las variaciones que hay sin pecaríes y con controles y con cercados. Entonces, digamos que ese es un buen ejemplo de lo que es un diseño experimental y que se utiliza bastante en lo que es acuicultura. bueno, eh, no sé si Reina, Sonia, aplícanos, Scarlett, aplícanos, o Ronnie, o María José Viera, o Johanira, o Helen, o Fernanda Norris, ¿tiene alguna pregunta? Si no, entonces le queremos agradecer al ingeniero por su intervención, ya que no hay preguntas. Ujú. Va a quedar grabada la sesión. Los jóvenes por la tarde van a entregar ya el artículo con las preguntas que yo le compartí de la actividad, ¿verdad? Que por cierto, yo le comentaba al ingeniero que en presencialidad, pues yo les asignaba un artículo a cada Ujú. estudiante de examen. Igual lo Entonces, aplicó conmigo en biología marina. en biología Sí, marina, sí, así lo sí, hice, sí. Entonces, ahorita en biología marina ellos están también con artículos, les toca exponer. Entonces, sí. también ya van familiarizándose más y van conociendo que esto es bien importante porque son los profesionales de mañana, ¿verdad? Bueno, muchísimas Sí es. gracias, ingeniero. No sé si alguien quiere participar y darle las gracias como representante del grupo. Me encantaría mucho que alguien le pudiera dar las gracias a su colega. Si alguien tiene algunas palabras. Yo sé que la situación escénica les hace a veces no hablar, ¿verdad? Pero sí me gustaría que algunos, si no, entonces vamos a dar por cerrado. Yo le voy a agradecer nuevamente al ingeniero. Muchísimas gracias por Doctora, todo. Sí, dígame, Neri. aquí saludándole al colega Marco Osorio.
Sorto, que fuimos compañeros incluso ahí en la universidad, saludándole, un gusto, amigo. Sí, No sé si se acuerda de mí. sí, sí, claro, sí me acuerdo. Muchas gracias. Qué bueno que hayas Sí, estado en la aquí, ponencia ahorita. Ojalá hayas entendido y si no, pues podemos estar en contacto ahí para cualquier duda o ayuda. claro que sí. Muchas gracias y gracias por toda la bonita charla que tuvimos hoy en la mañana. Gracias a todos, gracias. Muy Un bien, gusto. gracias, Neri. Mire que Rosa Mendoza tiene una duda. Dice, yo tengo una duda en lo que vamos a subir al campo. Dice, vamos a ver. Otra vez con la duda, sí, eso lo expliqué ayer. Bueno, bueno, entonces vamos a cerrar aquí. Voy a cortar aquí la grabación